mover hacia Perú nuevamente y tenemos el honor de presentar a una gran ethical hacker, una mujer, otra mujer, parte de esta diversidad de agenda, a Jimena Cuscano. Ella es ingeniera de sistemas, tiene una maestría en ciberseguridad, es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, también de la Asociación Internacional de Ciberseguridad. Así sí, es una investigadora independiente, enfocada en comprender y abordar los diferentes desafíos emergentes en el espacio digital. Cuenta con múltiples diplomados en seguridad de tecnologías de la información. Bueno, su palmarés profesional es maravilloso. Y nos va a presentar, vamos a seguir colocando, vamos a seguir generando esa discusión, ese debate en redes. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Ana, Brenda, a todos los que se han conectado en el chat y hacen sus comentarios. Estamos tomando atenta nota de todos ellos. Y ahora procedemos entonces a escuchar a Jimena Cuscano con un caso estudio que creo que todos recordamos muy bien, al que se denomina Las sombras del ataque WannaCry. Cano Chávez y en esta oportunidad estaré presentando el caso WannaCry. Pero antes vamos a definir lo que viene a ser un ransomware. Ransom es una palabra en inglés que significa rescate. Este tipo de malware impide el acceso a la información hasta que se pague un rescate. Usualmente muestra una nota de rescate en la pantalla de la víctima indicándole que pague cierta cantidad de dinero para eliminar cualquier tipo de restricción y que así pueda volver a recuperar acceso a la computadora o en todo caso a los archivos. Cabe aclarar que el ransomware como tal existe desde el año 90, desde los años 90. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se vuelven más sofisticados y adoptan también en ese momento el Bitcoin como moneda para el pago del rescate, ¿no? Haciendo que los ciberdelincuentes puedan cobrar de manera anónima. Entonces, existen dos tipos de ransomware: ransomware de cifrado o cripto ransomware y ransomware de bloqueo o locker ransomware. Por un lado, el cripto ransomware tiene como objetivo cifrar los archivos de la computadora, mientras que el locker ransomware bloquea la computadora y las funciones básicas que tiene. Pero ambos tienen el mismo objetivo, que es exigir a las víctimas un pago para poder desbloquear ya sea los archivos o la computadora. WannaCry en este caso es un ransomware que fue sin dudar a duda el más conocido de la historia. Sin embargo, no fue el primero ni será el último. Este malware marcó un punto de inflexión en el panorama de la ciberseguridad y también en la evolución del ransomware. Ahora vamos a ver un poco más de este catastrófico evento. WannaCry es un software malicioso de tipo ransomware descifrado, es decir, un cripto ransomware, es decir, cifra los archivos del usuario haciéndoles inaccesible y exige, por ende, un pago de rescate mediante bitcoins, ¿no? Para proveerle a la víctima la clave que podría descifrar todos sus archivos, entre comillas. WannaCry actualmente es conocido y fue conocido por ser un ciberataque de gran escala a nivel global. Este ciberataque comenzó en la mañana del viernes 12 de mayo de 2017 y en plazo de un día, agencias como la Europol informó que había infectado a más de 230.000 equipos en al menos 150 países. Entonces, este ataque de por sí se convirtió rápidamente en un asunto de interés público y los medios de comunicación, incluso de diferentes países afectados, presentaron especial atención al impacto que tuvo este ransomware. Este ransomware afectó a empresas de diversos sectores, como hospitales, organizaciones, gobiernos y a la ciudadanía en general, ¿no? Causando importantes daños, tanto económicos como operativos. De hecho, los países más perjudicados fueron Ucrania, Rusia, India, Gran Bretaña, donde incluso se vio comprometido el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Este fue incluso uno de los más afectados, miles de dispositivos bloqueados, miles de cancelaciones en las citas y eso hizo que se afectaran, ¿no?, los pacientes y a sus historias clínicas. Por otro lado, también la empresa Telefónica, la empresa española de telecomunicaciones, también fue una de las más afectadas, como podemos ver en la imagen. Telefónica en su momento alertó de posibles ingresos no autorizados en la red. Ahora, ¿qué pasó?
Muchas computadoras que no tenían aplicadas las actualizaciones de seguridad de una vulnerabilidad eh, de marzo del 2017 quedaron gravemente afectadas por WannaCry, que WannaCry ocurrió en mayo de ese mismo año, eh, siendo sus archivos cifrados y mostrando un mensaje como vemos en la imagen en la pantalla de las computadoras, pidiendo un rescate de $300 en Bitcoin a cambio de descifrar los archivos. Ahora, como vemos en la imagen, el rescate de $300 solicitando a los usuarios afectados por el ataque en comparación con otros ataques anteriores es muy bajo, ¿no? Esto podría ser ya de por sí por múltiples razones. Principalmente se cree que este monto fue elegido como bajo para que sea accesible, para que las víctimas puedan pagar, ¿no? Lo que aumenta incluso la probabilidad de que realmente paguen el rescate. Ahora nos vamos a adentrar a la línea de tiempo para conocer sobre este caso desde sus orígenes hasta el impacto global. Y entonces vamos a desglosar estos momentos claves. Por un lado, todo empieza en enero del 2017 cuando el US CERT, que es el equipo de respuesta a incidentes de Estados Unidos, informa y emite una alerta sobre una vulnerabilidad de día cero en el protocolo SMB, específicamente en el puerto 445. Sabemos que SMB es un protocolo que permite compartir recursos en una misma LAN, en una misma red. Al ser de día cero, hubo una falta de soporte por parte de Microsoft, ¿no? Entonces, eso dejó que numerosos sistemas se encuentren vulnerables. ¿Qué pasa? Esta advertencia que es de US CERT marcó así el inicio de una carrera contra el tiempo para evitar la propagación inminente de WannaCry. Nos remontamos un mes después, a febrero de 2017, cuando un equipo de investigadores conocido como Malware Hunter Team encuentran la primera versión de WannaCry. Como vemos en la imagen, esta parece ser una versión beta, ¿no? Sería incluso la primera versión que aparece en Internet. La idea es la misma, cifrar los archivos más importantes de la víctima utilizando el cifrado AES-128. Apenas, a diferencia del ransomware que sí afectó globalmente, esta primera versión solamente se propagaba por correo. Entonces, sí se necesitaba la interacción de un usuario que pueda descargar el malware, ejecutarlo. Entonces, todavía no contaba con esa eh, protección necesaria para hacerlo robusto, ¿no? Como vemos ahí en la imagen. Ya después, en marzo del 2017, Microsoft publica el parche de seguridad MS17010 para corregir la vulnerabilidad SMB. Sin embargo, este parche solamente estaba destinado para algunos sistemas operativos en concreto, ¿no? Dejando Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Server 2003, perdón, Windows 8, totalmente apartados porque no los incluyeron como los sistemas operativos dentro de la lista, ¿no? Para aplicar esas medidas de seguridad. Entonces, quedaron absolutamente vulnerables. En ese mismo mes, Karsten Kahn, es un investigador de ciberseguridad, comparte la segunda versión de WannaCry, el cual podemos ver que mejora en la interfaz y en la seguridad, pero aún poseía la alternativa de propagación, la misma, que era la propagación por correo electrónico. Sin embargo, a partir de acá, la historia cambia, ya que unas semanas después ocurre el famoso hecho polémico que no solamente escala a nivel global, sino también que involucra a una agencia muy importante de Estados Unidos, señalado así por todo el mundo como partícipe en este acto. Y es ahí en abril de 2017 cuando la Agencia de Seguridad Nacional crea el exploit Eternal Blue para fines desconocidos. Sabemos que esta agencia se dedica a la recopilación, análisis y protección de la información relacionada con la seguridad en Estados Unidos. Entonces, por ende, crea esta herramienta, este exploit, y este exploit permanece oculto hasta que un grupo de hackers conocidos como The Shadow Brokers lo comparte ante todo el mundo. Este es un grupo que nace en 2016 y se encarga, sus actividades principales es filtrar herramientas de agencias y publicarlas, ¿no? Ante todo el mundo. Entonces, acá, ¿qué es Eternal Blue? Este exploit se aprovecha de la vulnerabilidad del protocolo SMB que vimos, haciendo que infecte al dispositivo y a todo aquel que está conectado a él. Entonces, de alguna manera, la filtración de este exploit tuvo un impacto significativo.
Como vemos acá en pantalla, Eternal Blue es un exploit desarrollado por la NSA para recuperar información al permitir que se conecte a los dispositivos de Microsoft remotamente. Pero posteriormente, el grupo Shadow Brokers filtra y difunde ante el mundo este exploit. Llega mayo del 2017 y ya nos encontramos en un momento crítico de la evolución de WannaCry. El ransomware decide dar un paso más allá e incorpora este exploit Eternal Blue en su código para mejorar no solamente la infección, sino también la propagación. El método seguía siendo el principal, el de correo. Sin embargo, al tener Eternal Blue, hace que mejore, incluye de por sí un gusano, el cual se autopropaga y por lo tanto, a diferencia del virus, no necesita ninguna acción humana para iniciar su actividad dañina. Como vemos en la imagen, WannaCry consta de dos componentes, un módulo de gusano para la autopropagación y el ransomware para el cifrado de sus archivos. Ahora vamos a ver en este punto las características más clave de este ransomware. El nombre real es WannaCryptor 2.0. La clasificación es de tipo ransomware. El sistema operativo que puede ser afectado va desde Windows XP hasta Windows 11. El nivel de peligro es alto. Esta es la anatomía de WannaCry, ¿no? Se tiene un exploit y cuando WannaCry se ejecuta en ese equipo, primero intenta acceder a un dominio, después lo que hace es instala un programa maligno llamado Dropper en una carpeta oculta con un nombre aleatorio. Adicionalmente, crea servicios en el sistema operativo y estos servicios más que todo se dedican a escanear otros dispositivos en la red a través del puerto 445 es de la vulnerabilidad CMB, el protocolo CMB. Entonces, encuentra así equipos vulnerables y se propaga ante ellos infectándolos también. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente acá viene ya la parte mala. WannaCry comienza a cifrar todos los archivos del usuario, de la computadora del usuario, con la extensión .wnsri, WannaCry. Veamos ahora qué podemos encontrar dentro del archivo zip que tiene WannaCry, ¿no? Primero encontramos una carpeta denominada como MSG, que contiene archivos RTF, que usualmente se utilizaron para mostrar mensajes de rescate a las víctimas, explicando la situación, proporcionando incluso instrucciones detalladas de cómo pueden ellos pagar el rescate. Adicionalmente, también archivos de tipo README en varios idiomas que muestran cómo utilizar el archivo wannadecryptor.exe, que este es el programa utilizado para descifrar los archivos, que obviamente funciona una vez que la víctima haya pagado el rescate. Como vemos acá, estos son los archivos, ¿no? Ahí se muestra más que todo una planificación cuidadosa y por parte de WannaCry, porque no solo busca cifrar los archivos, sino también que se esfuerza por comunicarse con las víctimas para que ellos puedan seguir instrucciones detalladas y lleguen realmente a pagar el rescate. Ahora, WannaCry se compone de tres componentes principales. Estos archivos son pilares fundamentales para que funcione. Entonces, primero está el archivo taskdl, que es una herramienta de eliminación de archivos. Acá lo que hace es borrar archivos importantes o de seguridad que puedan dificultar la actividad del ransomware. Posteriormente está el task.se, el cual se centra más que todo en la propagación del ransomware dentro de la red, ¿no? Enumera sesiones RDP y ejecuta el malware en cada una de estas. Y finalmente está el task.che.exe, que es un mecanismo de persistencia de malware, es decir, garantiza que el ransomware permanezca activo y pueda reiniciarse incluso después de, por ejemplo, si la organización decide reiniciar el sistema o aplicar otros métodos de eliminación. Ahora, ¿cuáles son los indicadores para saber que está realmente ocurriendo, infectando el ransomware en tu computadora? Primero, lo que va a pasar es que va a cambiar el fondo de pantalla del host infectado y va a aparecer una ventana que indica que ha sido infectado, que tus archivos han sido cifrados y que hay un temporizador en cuenta regresiva y también botones de pago. Como vemos, todos los archivos empiezan a cifrarse con la extensión WNSRI, ¿no? WannaCry. También aparece una captura de pantalla en tu fondo de pantalla con instrucciones en caso de que el programa
WannaDecryptor no puede ejecutarse. Entonces, nuevamente, este ransomware se esfuerza por comunicarse de manera efectiva para que la víctima siga las instrucciones y realicen el pago correctamente. Ahora, este archivo de WannaDecryptor ofrece esta opción de descifrar para recuperar los archivos infectados, pero obviamente para obtener la clave de descifrado las víctimas tienen que pagar a los atacantes. Entonces no hay otra forma de recuperar los archivos, lo que obliga a las víctimas a pagar. Como conclusión, WannaCry no fue simplemente un ataque más en el ciberespacio, sino es un evento que capturó la atención del mundo entero, porque no solamente afectó a hospitales, sino también a corporaciones de diversos sectores multinacionales, infraestructuras críticas ya como los hospitales. Incluso fue tan polémico porque incluyó a agencias nacionales de seguridad, ¿no? Como lo es la NSA. Ahora, diversos estudios mencionan que hay una responsabilidad compartida y compleja. Por un lado, la NSA desempeña el papel central en este escenario al desarrollar el exploit Eternal Blue. También Shadow Brokers, el grupo de hackers encargado de filtrar esta herramienta de hacking, usualmente no solamente filtró esta, sino múltiples herramientas por parte también de otras agencias. Y obviamente el principal responsable es el desarrollador o el grupo de desarrolladores de WannaCry, que comparten parte de responsabilidad. Y por último, pero no menos importante, los usuarios u organizaciones que no aplicaron los parches en su momento y no actualizaron los sistemas, ¿no? Con ello contribuyeron también a la propagación de este ransomware. ¿Cuál fue el impacto? Costos inmediatos relacionados a la respuesta a incidentes. En el caso, por ejemplo, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS, fueron las pérdidas operativas, ¿no? Que se debieron a la interrupción de atención médica, pero también citas canceladas y cirugías pospuestas, ocasionando así un potencial riesgo a los pacientes. Y por último, el personal de TI trabajó horas extras para abordar el ataque, lo que contribuyó al aumento de costos laborales. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? La necesidad de actualizar y mantener el software seguro, pero también de implementar políticas efectivas de gestión de parches, ¿no? Que esto sea rutinario. La importancia de la ciberseguridad. Se reforzó la importancia de medidas de seguridad sólidas para prevenir ataques de ransomware. No solamente inversión en tecnologías avanzadas, sino también la capacitación y concientización a los usuarios. Iniciativas por parte de Microsoft, se se publicaron los parches para Windows en las versiones que todavía no estaban compatibles, aumentando la seguridad y también generaron mayor conciencia global porque ya las empresas empezaron ante este terrible hecho, darle más atención a las prácticas de ciberseguridad y a la ciberseguridad en sí. Ahora, ¿cómo puedes detectar WannaCry? Primero, estas son las 4 cosas que debes tener en cuenta. Primero, verificar el uso del protocolo SMB versión 1, el cual tiene vulnerabilidades. Segundo, comprobar si hay un aumento en la tasa de cambios de nombre de los archivos en su red. Tercero, comprobar si hay instancias del archivo Please Read Me en sus archivos compartidos. Y por último, comprobar si tienen archivos con estas 4 extensiones. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Primero, no pagar por el rescate porque de alguna manera esto no asegura de que te vuelvan la información. Y segundo, de alguna manera se está invirtiendo en las acciones ilegales de estos ciberdelincuentes. Implementar una cultura de ciberseguridad, mantener el software actualizado con los últimos parches, capacitar al personal, implementar medidas de seguridad como firewalls, antivirus, SIEM, copias de seguridad, realizar copias rutinarias y periódicas de seguridad y tener un plan de respuesta a incidentes para minimizar estos tipos de impactos. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Agradecemos la participación de la maestra Jimena Cuscano, que nos trae esta reflexión, las sombras de WannaCry desde Perú.